Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar aquí, a Conectados, es Jesús y su linaje. Jesús y su linaje. Comenzamos. Ok, pastor. ¿Qué le parece si comenzamos sabiendo el significado de linaje? Amén. Empecemos. Okay. Es la descendencia, semilla o estirpe de una familia, indicando una línea de ancestros o descendientes. Origen etimológico de linaje. La palabra deriva del latín linea, que significa línea. Es una cadena de antepasados y descendientes que se visualiza como una línea o un hilo que conecta generaciones. Línea o hilo que conecta generaciones. Ok, eso es el linaje, pastor. ¿Qué le parece si comenzamos con el Jesús y su linaje con Adán y Eva? Sí, el primero. Quisiera yo referirme un poquito a esos que habla sobre el linaje para la vida de nosotros. Fíjate que nosotros tenemos en puntos, o vamos a decir entre comillas, solamente conocemos, por ejemplo, la familia de nosotros, ¿verdad? O usted a veces conoce solamente a sus abuelos, tal vez sus tatarabuelos y hasta ahí. Pero qué bueno fuera que tuviéramos, ¿verdad? Una reseña de hacer un árbol genealógico y decir, voy a empezar a marcar aquí mi abuelo, mi tatarabuelo, hasta con foto, que hoy se puede. Sí, y empezar a hacer un linaje de hoy en adelante para que los descendientes, ya hablemos de una quinta, sexta generación, hasta una décima generación sepa, puedan conocer quiénes eran los antepasados. Bueno, empezamos. Okay, empezamos con Adán y Eva, los primeros, pastor. Seres de luz que después, por su desobediencia, se convirtieron en seres de sangre y carne. Por la desobediencia, claro. A Eva la conocemos, que la Biblia sí nos nombra ahí, la Biblia donde dice que es la madre de todo ser viviente. Y Adán, pues ya sabe usted, Adán es el hombre que fue encargado del huerto. Isha, hombre, Isha, mujer, en hebreo. Ok, ¿algo más o ya le continuamos con el segundo? Sí, no, pues sabemos, ¿verdad? La historia que ellos en su linaje pues, o en su matrimonio tuvieron la reproducción de esos dos hijos, Caín y Abel, y sabe la historia. Caín mata a Abel y entonces quedó un hueco ahí y seguimos entonces. Ok, el siguiente es Set, hijo de Adán y Eva. Continuamos con Enos. En Set, fíjate que en Set dice que es designado o colocado. No, ahí, sí. Cuando Set nace, quiere decir, entonces, que en su nombre quiere decir eso, designado, colocado. Es designado a hacer algo de que Abel ya no estaba, tomó el lugar de Abel. Y colocado en lugar de Abel para que siguiera esa descendencia. Ok, nada más voy a decir algo rápido. Si solamente mentamos el puro nombre y no decimos la descripción o algo acerca de ese nombre, pero también ellos tienen algo importante que fue continuar con el linaje. Sí, claro. Continuar para llegar a Jesús de Nazaret. Sí. Ok. Seguimos con Enos. Después siguió Cainán. Después vino Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén. Ok, aquí quiero comentar que Matusalén, ¿ha oído hablar usted del dicho que dice, es más viejo que Matusalén? Sí. Ok, pues hay que aclarar algo, Matusalén vivió 969 años, pastor. Sí. 969 años vivió. El hombre conocido más viejo de la historia. Había otros, por ejemplo, es que en aquellos tiempos estamos hablando de los primeros seres que fueron vamos a decir, los que empezaron a procrear aquí en la tierra, como Jared que nombraste, él vivió 962 años, cada uno de ellos tenía nombre, una cantidad enorme de años. Anteriormente estaba Mahalalel que dijiste, y ese solamente vivió 160 me parece. Continuamos con Lamec. Fíjate, en Matusalén
En Matusalén hay algo rapidito, ¿verdad? En la Biblia, Matusalén, el hombre más longevo registrado, que vivió 969, ¿verdad? Y su nombre significa hombre del dardo o más. Específicamente, su muerte trae juicio, simbolizado que su fallecimiento marcó el inicio del juicio de Dios con el diluvio, cuando comienza el diluvio. Remarcamos algo. Aquí hay personajes dentro de la Biblia que no los vamos a narrar. ¿Por qué? Porque estamos trayendo el linaje de Jesús. Que Jesús. Entonces, en Matusalén estaba en los tiempos de Noé, porque ahí habla de los tiempos de Noé y murió antes de esto. Ok. Continuamos con, después de Lamec, hijo de Matusalén y padre, como dice usted, murió, y padre de Noé. Seguimos con Noé. Pues que también Noé marcó, déjeme decirle que hombre justo, íntegro y que caminó con Dios, siendo el único hombre intachable en la época de corrupción y violencia generalizada. A causa de esto, Dios le ordenó construir un arca para salvarse él, su familia y parejas de animales de un gran diluvio que destruiría a la humanidad. Exactamente, o sea, una limpia de humanidad para nuevamente restablecer una nueva generación. ¿Por qué? Porque la generación ya se había echado a perder. Corrompida. Entonces, como estaba corrompida, se eliminó lo corrupto, aunque no totalmente, y siguió nuevamente una nueva generación. Ok, seguimos con Shem, Arfaxad, Salah, Eber, Peleg, Reuj, Seruj, Nacor, Taré, y llegamos a Abraham. Llegamos a Abraham, padre del pueblo judío y un patriarca fundamental del judaísmo, cristianismo e islam, venerado como el padre de la fe y un amigo de Dios, debido a su inquebrantable fe, obediencia y confianza en Dios. Sí, el Señor le puso a él una promesa. Son los patriarcas. Ahí comienza un patriarcado, porque pues todo el mundo lo reconoce a ellos como los padres, el padre de la fe, que era un patriarca, que eran de los primeros, y ahí vamos a seguir con el que sigue entonces. Isaac, pastor. Llega Isaac, hombre de fe y paz, aunque no de grandes hazañas militares, y se le describe como un hombre que prefería la diplomacia a la guerra para resolver conflictos por el agua. Se casó con Rebeca y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Sí, ahí Isaac se conoce como Dios ha hecho reír. ¿Por qué le ponen ese nombre? Bueno, su nombre eso quiere decir, ¿verdad? Cuando el ángel se le aparece para que Rebeca, la mujer, pues, quedara embarazada, ella se rió porque dijo, pues a mi edad, ¿cómo voy pues ya hasta perdí la costumbre de mujer? O sea, ya no tenía óvulos, ni estaba menstruando, nada de eso. Entonces ella le dio risa. Por eso Isaac quiere decir Dios ha hecho reír. Ok, continuamos con Jacob, hombre tranquilo que prefería el hogar, aunque también astuto, y que se caracterizó por su lucha por la bendición de su padre y la primogenitura, lo que lo llevó a engañar a su hermano gemelo Esaú. Posteriormente, tras su ira y vivir una vida de engaños y luchas, Jacob se enfrenta a Dios, quien le cambia el nombre a Israel, que significa Dios, que Dios prevalezca, y se convierte en el patriarca de las 12 tribus de Israel. Sí, aquí nombramos los 3 patriarcas que regularmente en la Biblia se conocen como el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es el mismo Dios, pero a la Biblia siempre lo remarca. ¿Por qué? Porque son diferentes personajes, patriarcas que estuvieron en la Biblia. Ahora, Jacob, aquí vemos también en un escalón que queremos que usted sepa cómo estaba este asunto. Jacob nació primero Esaú y después nació Jacob, pero las cosas de Dios, el linaje que Dios estaba escogiendo tenía que ser así, no porque antes era el primogénito. Sin embargo, aquí en una ocasión uno era cazador, el otro pues, le gustaba hacer los guisos, y dijo el otro, vendió, y en la Biblia lo puede encontrar, vendió su primogenitura por un guiso. Entonces el otro tomó la primogenitura juntamente con su madre, fueron al padre, se acercaron y le dijo, bendíceme. Y no era él, y él mismo dice, ¿verdad? Tu olor es a uno, pero se me hace que eres el otro. Bueno, lo bendijo y huyó.
y ahí ya él tomó otro rumbo, después regresó y se encontró con su hermano quería matarlo, pero ya cuando se encontraron todo había cambiado y la bendición entonces cayó sobre Jacob, que le cambió el nombre del Señor. A Israel. A Israel. Como le cambió a varios también, no nomás a Jacob. Ok, Judá. Judá es el nombre del cuarto hijo de Jacob y Lea, el fundador de la importante tribu de Judá, de la que proceden el rey David y Jesucristo, conocido como el león de la tribu de Judá. Sí, Judá, nosotros sabemos ahí que son las 12 tribus de Israel, pero de las 12 solamente Judá era el linaje. O sea, venimos viendo de dónde viene ese linaje. Tenían que ser escogidos. Aquí ya no hubo primogenitura, aquí ya era el tercero. Oiga, pastor, ¿qué tal que si explicamos lo de Moisés, ahorita que estamos en la tribu de Judá? Que Moisés pertenecía a la tribu Leví. De Leví. Ahí perdió el linaje con Jesús. Sí, o sea, por eso le digo. No es del mismo, o sea, no. Tiene el mismo antepasado. Sí. Pero, pero no el mismo linaje. No, claro. Claro, ¿por qué? Porque el Señor venía desde la antigüedad, venía acomodando todo en la misma línea. Por eso les decía hace rato, va a haber personajes que no están, y no es que no estén bien, fueron importantes dentro de la Biblia, pero estamos viendo el hilito de dónde viene Jesús. Exacto, así es. Ok, continuamos con Fares, Esrom, Aram, Aminabad, Nazón, Salmón, y llegamos a Boz y su esposa Ruth. Boz y Ruth. Bueno, Boz y Ruth. En la Biblia, Ruth representa la lealtad, la amistad y la virtud, siendo una extranjera moabita. Mire, entonces aquí vemos que Dios no solamente estaba escogiendo de una sola línea, sino que aquí era una persona que era de afuera, dice que era extranjera y moabita, que se aferra a su suegra y al Dios de Israel. Boz es un hombre noble, generoso y piadoso que cumple el papel de pariente redentor al cumplir con la ley judía de proteger a Ruth y Noemí, asegurando así su futuro y el linaje de David. Así es, ok. Es importante aclarar aquí que la línea viene a través del hombre. Y lo que hizo Ruth y varias mujeres, como María, o sea, es contribuir enorme hacia ese linaje, hacia esa línea. Ok, seguimos con Obed. Ok, te traigo poquito algo de Obed. Su historia ejemplifica la fe, la humildad y el servicio, como un miembro de la familia de Israel que se convirtió en ancestro de la línea real. Ok. Él venía siendo hijo de Ruth y Boz. Así es. Claro, ahí vamos derivando esa línea que él está nombrando Ariel, pero recuerda que él es hijo del hijo o del papá del que ya leímos. Es lo que vamos leyendo el orden que vienen siendo los hijos. Ok, Isaí es el nombre del padre del rey David, una figura importante como el origen de la línea real y mesiánica que culminó en Jesús. Y pues de Isaí sigue el rey David. En Isaí, ahí queremos tocar un punto rapidito. David e Isaí. Isaí dice que fue el profeta Samuel a ungir al que iba a ser rey de Israel. Sin embargo, cuando llegaron todos sus hijos, Isaí presentó al primero. El primero va a ser el primogénito por lo regular. Pues dice, la ley siempre es así, ¿verdad? Pero el profeta Samuel era guiado por Dios y le dijo: Dios, no te equivoques, él no es. Y así pasaron todos sus hijos, hasta el último. Le dice Samuel: ¿no tendrás otro hijo por ahí? Y él dice: sí, pues tengo otro, pero ese está cuidando allá el ganado. Y lo mandaron a traer. Y ahí fue el último, fue levantado como rey, que fue el rey David. Ok, seguimos con el rey David. El segundo rey de Israel, un guerrero valiente, músico y poeta, y un hombre conforme al corazón de Dios que demostró fidelidad a pesar de sus defectos morales, como el adulterio con Betsabé. Era conocido por su habilidad con la lira, su prudencia y valentía, siendo considerado un hombre apuesto y vigoroso que trajo el arca de la alianza a Jerusalén y fundó la dinastía judía. Un punto bien importante sobre David. Fíjate que hay un salmo que dice: en vergüenza he sido engendrado. ¿Por qué? Porque se dice que David no era
se dice, ¿verdad?, que no era legítimo, o sea, sí era hijo de Isaí, pero no era legítimo por causa de la mamá de David. O sea, ahí se rompe algo que no estaba de acuerdo. Sin embargo, Dios escogió a David por causa de lo que él dijo en uno de los salmos, ¿verdad? En vergüenza fui concebido, decía él. Entonces, si vemos nosotros que David tenía, por ejemplo, ahí lo que habló Ariel, lo que dice la Biblia, ¿verdad?, que entró en adulterio, uno de los pecados que él cometió, fue por causa también que de su padre había cometido lo mismo. Ok, continuamos con Salomón. Salomón. El último de la monarquía unida de Israel, conocida por su gran sabiduría, riqueza y la construcción del templo de Jerusalén. Su reinado trajo prosperidad y paz, extendiéndolo el reino hasta el Éufrates. Pero su política de impuestos y la introducción del culto idólatra llevaron a la división del reino después de su muerte. Ajá, sí, él pues como conocemos también historia de él, que fue desviado, ¿verdad? Se enroló, tenía tantas mujeres, las mujeres hicieron caer también de esa manera, irse un poquito a la idolatría. Bueno, Salomón lo conocemos por los libros que él escribió, Proverbios, Cantar, ¿no?, de los Cantares, libro de los Proverbios. Entonces ahí encontramos lo que es Salomón. En el Cantar de los Canteros se refleja su corazón. Ok, seguimos. Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Usías. Ok, aquí me detengo en el rey Usías. Ajá. Fue un rey piadoso de Judá que inicialmente obedecía a Dios, construyó fortalezas y expandió el reino, pero su orgullo lo llevó a intentar quemar incienso en el templo, una tarea sacerdotal, resultando su castigo con lepra. Gobernó durante 52 años. Su reinado fue próspero hasta su enfermedad y murió en aislamiento bajo el gobierno de su hijo Jotán o Yotán. Ajá, Usías sí quiere decir Yahweh o el Señor es mi fuerza. Ese es el nombre de Usías, el significado de su nombre. Y sí, pues fue un hombre que pues quemó el incienso, lo que él no tenía que hacer. Pero bueno, estamos trayendo este tema, linaje de Jesús, o la línea de Jesús, o podemos decir el árbol genealógico también de Jesús, pero hay muchos, no es que no tengamos el relato de todos, tenemos el relato de todos, solamente vamos poniendo uno por uno, porque el problema es que si no pusiéramos tiempo. todos, acabaríamos creo en 5 o 6 horas. Sí, no tenemos tiempo para decir a todos. Ok, Jotam, Acaz, Ezequías. Ahí va Ezequías, ¿no? Fue un rey piadoso y reformador de Judá que se caracterizó por restaurar la adoración a Dios, enfrentar y derrotar al poderoso ejército asirio con ayuda divina y orar por su propia curación, alargando su vida. Su reinado destaca por su fidelidad a Dios, su obediencia a los mandatos del Señor y su profunda confianza en Él durante las batallas y las enfermedades. Sí, Ezequías los trajo nuevamente al camino. Ahí en esa línea nosotros podemos ver cómo por medio de muchos de los que están aquí escritos, algunos se desviaron, pero otros agarraban el camino nuevamente y el pueblo seguía al que estaba en esos tiempos como líderes. Ok, seguimos con Manasés. Manasés comenzó a reinar a los 12 años. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 55 años. Su madre se llamaba Epsiba. Manasés no obedeció a Dios, pues practicó las costumbres vergonzosas de las naciones que Dios había expulsado del territorio de los israelitas. Ajá. Seguimos con Amón. Nada más le puse rey malvado. Con eso ahí entra todo. Rey malvado. Hasta ahí le dejo. Amón. Ok, seguimos con Josías, uno de los gobernantes más justos, que reinó a partir de los 8 años. Restauró el culto a Dios y demostró una devoción total a Dios, encontrando y haciendo caso al libro de la ley, la Torá, lo que lo convirtió en el último buen rey de la historia de Judá. Su gobierno fue un ejemplo de verdadera conversión y fidelidad, y sus reformas incluyeron la eliminación de la idolatría, la reparación del templo y la celebración de la Pascua. Hay significado de Josías, Yahweh ha sanado, o Dios ha sanado. ¿Y qué fue lo que hizo? Ajá, sí, porque el otro era, Amón era un
malvado. Rey malvado, ahí Sí, le dejamos un nomás. rey malvado, pero este viene y reconstruye, empieza a traer nuevamente al camino del Señor al pueblo. Ok, seguimos después de Josías. Josías. Jeconías fue el penúltimo rey de Judá, reinado por un corto periodo de 3 meses y 10 días. Reinó 3 meses y 10 Nada días. más, sí. Yahweh ha establecido, o Jehová establece, ese es su nombre. Este nombre identifica a Jeconías, un rey de Judá que fue llevado cautivo. Mire, aquí es una pauta. Ahí cuando usted oye Babilonia. Fue llevado cautivo a Babilonia. La figura de Jeconías es revelada en la Biblia por su conexión con la línea de descendencia del rey David y una maldición profética sobre su descendencia que tuvo implicaciones para el linaje mesiánico de Jesús. Entonces, aquí entramos en una historia que conocemos cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Seguimos. Ok, seguimos con Salatiel. Fue un príncipe de Judá y una figura importante en la genealogía del linaje davídico, vinculando al rey David con la era del exilio y la restauración de Jerusalén. Sí, Salatiel, perdón. Ahí ya dice que él lideró el regreso de los exiliados a Babilonia. O sea, el primero que le dimos, ese se fue. Pero este Salatías dice que él vino y regresó de Babilonia para reconstruir el templo de Jerusalén. Cuando llegaron los de Babilonia, llevaron esclavo al pueblo de Israel, destruyeron el templo de Jerusalén. Entonces ya aquí vemos, pasaron varios años y ya él, cuando regresa, él toma el mando para reconstruir el templo. Ok, seguimos con Zorobabel. De Salatiel nos brincamos a Zorobabel. Fue un descendiente davídico que lideró a los judíos del exilio en Babilonia de regreso a Jerusalén y se convirtió en el gobernador de Judea bajo el imperio persa. Fue fundamental en la reconstrucción del segundo templo, influenciado por los profetas Ageo y Zacarías. Se le considera una figura mesiánica y un representante real de Dios que presagió la llegada de Cristo. Sí, este Zorobabel también vino con el grupo de todos aquellos que regresaron de Babilonia. El nombre Zorobabel, Zerubabel, significa semilla de Babilonia. Órale. O nacido en Babilonia. Ok. Continuamos con Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Metán, Jacob, y llegamos a José y María, pastor. José y María. Ok. En la Biblia el nombre de María es Miriam, significa amada por Dios, o la elegida, representando la fe y la obediencia. El nombre de José es Yosef, significa Dios proveerá o añadir. Simboliza un padre justo y protector. Ambos son figuras centrales en los tiempos del nacimiento del Señor Jesús, encargados por Dios por la crianza de Jesús, representando la unión de la fe y la providencia divina. O Jesús mismo, el divino Señor, aquí en la tierra hecho carne. Ok, y después de José y María llegamos a Jesús de Nazaret. Jesucristo. Ok, pues Jesucristo fue un hombre compasivo, firme, misericordioso y su capacidad para sanar a los enfermos y realizar milagros, cumpliendo profecías y siendo considerado el Hijo de Dios. En Jesús podemos ver también nosotros que en el Antiguo Testamento hubo muchas profecías dirigidas a Jesús. Por eso muchos de los que sabios, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces, ahí vemos la línea de Jesús, como los profetas desde
Antiguo Testamento estaban profetizando sobre él, que también lo nombra como Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, en Jesús podemos encontrar las características, pero sabiendo que los antiguos habían profetizado del nacimiento de él, que iban a ser, dónde iban a ser, y muchos de los sabios ya conocían el tiempo que él iba a nacer. Ok, pastor. En este linaje, el comienzo fue Adán y Eva, ¿verdad? Ajá. Y terminó con todos pusieron su granito de arena hasta llegar con José y María. José y María, y terminó con Jesús. Exactamente. Entonces, ahí nada más para aclarar un poco, también María traía el linaje del linaje de David. Sí, claro. El mismo linaje de José. Ajá, venían ahí, llegaron a David. Exacto. Y de David se parten dos líneas donde iban a ser. De una línea iban a ser José y de la otra línea iban a ser José y la otra línea María. Entonces ahí tenía que haber una unificación, hablando de lo que era Judá, lo que era la alabanza. Por ejemplo, lo que son reyes y sacerdotes. Jesús era rey y sacerdote a la vez. Traía el sacerdocio y traía el reinado. Todo lo que leímos, la mayoría, muchos de los que estaban ahí fueron reyes, de los que estuvimos leyendo. Muchos de los que estaban ahí, ya cuando tocamos Judá, estamos hablando de un sacerdocio lleno de la alabanza. Entonces venían los dos ahí, la línea, para poder juntar nuevamente lo que se había, vamos a decirlo, como la línea donde se había separado con David, porque ahí es donde entra la separación, en David. Entonces ahí abajo, por eso ve que a Jesús, cuando lo nombran el Bartimeo, el ciego Bartimeo, le grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él hubiera dicho Jesús, hijo de José, Así es. o hijo de María. Él no dijo hijo de... Ya tenían ellos el conocimiento de dónde venía, ya conocían el linaje, que Jesús venía de David, pero más allá todavía venía Jesús. Pero para ellos lo principal era David, porque David había sido el rey en Israel, el que había ganado bastantes batallas, el que tenían como principal rey dentro de Israel. Todo se conectaba con David. Por eso él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ok, pastor. Entonces, ¿qué pasó después de ahí? ¿Qué pasó? ¿Continuó? ¿Con Jesús se acabó todo el linaje? No, ahí comienza el linaje general de todo aquel que quiera pertenecer ahora en el linaje de Jesús. Claro, hay varias citas, ¿verdad?, que nos respaldan para poder decir: oh, ahora yo soy entonces de este linaje. ¿Por qué? Porque somos llamados. A ver, por ejemplo, mira, en 1 Corintios 15, 45 dice: así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente. Sabemos que el primer hombre, Adán, dice viviente. El último Adán espiritual que da vida. Aquí está hablando del último Adán, que es Jesús. Pero si nosotros reflejamos entonces el primer Adán, cuando dijo el Señor que lo formó y dijo: multiplicaos. Entonces el segundo Adán, que es espiritual, de igual manera, cuando Dios lo trajo, o cuando Dios da, dice Juan 3:16, de tal manera dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ahora vida eterna. Entonces ahora me pertenece ese lugar como hijo, pero tengo que ganarme ese lugar. Ok, entonces quiere decir usted que el linaje de sangre carnal, el de aquí, o sea, no continuó, pero siguió el linaje espiritual, el linaje que le abrió la puerta, si no me equivoco, a todos los gentiles para también ser hijos del Dios de Israel. Sí, porque mira, el linaje de sangre, ¿sabes por qué terminó? Porque Jesús tuvo que sacar toda su sangre. Ya no tuvo sangre. Y también, literalmente, también lo hizo, sin sangre se quedó, literalmente. Se quedó. Ya no hubo sangre, hasta ahí llegó la sangre de Jesús, ahí se cortó, vamos a decir, este linaje. Pero nos abre ahora a un mundo espiritual, o a un mundo donde nosotros debemos de conocer qué es lo espiritual. Romanos 8:17 dice: y sus hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí ya somos herederos. Mire, algo que no nos costó, vamos a ser herederos con Cristo.
si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, así como Él fue glorificado en su resurrección, porque claramente Cristo, Jesús, era el primogénito en todo, aún el primogénito en la resurrección, es el primero que resucitó. El otro día tocamos el punto de los 3 que resucitaron para volver a morir. Jesús resucitó para ser glorificado, y eso es lo que nos espera a nosotros, ser herederos de parte del reino. Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí voy a hacer espacio para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, no se los estuviera yo diciendo, pero voy a hacer un lugar para vosotros. ¿Qué quiere decir Jesús? Un lugar especial para todo aquel que viene, hace la obra del Señor y que lo busca. Ahora, nuestro linaje es el hacer la voluntad de Dios. Mira, Mateo 12:47 nos dice algo, dice: y alguien le dijo: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Jesús estaba en una reunión, su madre y sus hermanos, ahí dice la Biblia, hermanos. No voy a pensar hermanos de iglesia, hermanos carnales. Religión. Dice, hermanos afuera están, quieren hablar contigo, Jesús. Pero respondió él al que se lo había dicho y le dijo así: ¿quién es mi madre? Le pregunté, ¿quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces Jesús nos invita ¿a qué? A una voluntad no humana terrenal de nosotros, sino a una voluntad del Padre, a una voluntad de Cristo, a una voluntad del Espíritu Santo, donde podamos ser guiados para hacer las buenas obras y decir: ahora sí, mi linaje es espiritual. Ya no había sangre, ahora es espiritual. Y y gracias a eso le abrió la puerta a todos los que no eran del pueblo de Israel o israelita. Ah, exactamente. Sí, porque le dijo, por ejemplo, a la mujer ferofenicia, ¿verdad? No le quería hacer su milagro y la mujer iba y le decía: Señor, por favor, mira. ¿Y qué le dijo Jesús? Espera, mujer, he venido primero a los de la casa, a rescatar lo que se había perdido. El pan es para los hijos. Y la mujer le dijo: Señor, pero si de las boronas caen de la mesa, aún los perrillos comen de esas boronas. Y Jesús le hizo un milagro a una mujer que era gentil y que no era de linaje, aún todavía en ese tiempo. Entonces, hoy Jesús no nos da boronas. Hoy Jesús nos pone el pan servido, completo todo el pan. Él dijo: yo soy el pan de vida. Entonces, Jesús es el pan, el que viene con nosotros, nos da de comer, y ahora pertenecemos a ese linaje, el cual antes no podíamos pertenecer. Antes el sacerdote entraba al lugar santísimo. En Cristo Jesús se rompió el velo con la muerte de Jesús, se abrió el velo para todos, no nada más para uno, para todos. Amén. Ok, pastor. Entonces, terminó el linaje ahí, físico. Como dice la Torá, que en la sangre se encuentra el alma, dice. Entonces Jesús se despojó, bueno, lo despojaron de toda la sangre, pero continuó con ese linaje espiritual para todo el que lo busca, para todo el que tiene sed o hambre de él. De él, claro. Hay muchos que tenemos necesidad de Jesús en problemas, en dificultades, pero qué bonito es cuando buscamos a Jesús. Mire que cuando ya estamos, por ejemplo, yo lo busqué en mis problemas y mis necesidades para poder salir de donde yo no podía salir. Ahora, cuando conocemos a Jesús, digo, verdaderamente vale la pena conocer a Jesús, estar en Jesús, trabajar con Jesús y ser guiados con Jesús. Entonces, ya que ya pertenecemos a lo que dice Mateo 12:47, que somos parte de Él, parte del cuerpo de Cristo, sufrimos penalidades, claro, sufrimos penalidades, estamos con Él, pero Él siempre nos va a sacar adelante. Ahora somos de esa línea que viene. Cuando Jesús muere, se abrió para todos. Ok, pastor, en conclusión, ¿qué es lo que nos deja esto del linaje? Del linaje. Jesús y su linaje. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza de que, pues, creo que no hubiésemos nosotros, si no hubiese pasado la muerte de Jesús, creo que no estuviéramos nosotros saboreando la victoria de que ahora somos hijos, llamados hijos de parte de Dios.
por medio del sacrificio de Jesús. Ahora que somos y que estamos de este lado, podemos acudir al Padre por medio de ¿qué? De Jesús, porque Jesús dijo, y todo lo que pidáis a mi Padre, dice, en su nombre debemos de pedirlo. En el nombre de Jesús pedimos siempre las cosas al Padre y Él se las concederá. Entonces, antes estábamos borrados, anteriormente no éramos nada, no éramos nadie. Venía con un linaje para salvar aquella generación de aquellos tiempos. Sin embargo, con la muerte de Cristo, a hoy tenemos libre albedrío, puertas abiertas, velo roto y podemos entrar hasta el lugar santísimo. Ok, pues el linaje fue superado gracias al amor de Jesús. Por eso. Ok, pastor. Sus redes sociales. Mis redes sociales me encuentran como Enrique Sánchez. Su teléfono y su dirección donde haces los servicios y aparte el horario de esos servicios. Bueno, pues mi número de teléfono es a la 1714-863-1916. Estamos ubicados en la 1025 West Memory Line. Y los días de servicio los tenemos a la 1 de la tarde los días domingos y los días miércoles los tenemos a las 7 de la noche. Estamos en Santana, California. Pues ahí les encargo que se suscriban al canal, que compartan este video para que mucha gente conozca el linaje, de dónde viene todo el linaje de Jesús. Y pues también le den un like al video. Y un mensaje, pastor, acerca del chofar. Lo del chofar. Sí, les pedimos que ahí pongamos texto y ponga ahí que quiere participar para el sorteo del chofar, que ya muy pronto vamos a estar haciendo este sorteo. Ya se vienen las fiestas judías, Rosh Hashanah y todas estas fiestas. Bueno, la primera fiesta con la que se va a comenzar ahorita, ¿va? Rosh Hashanah, Año Nuevo. Y es donde ya se está tocando el chofar todos los días. Pero ahí queremos ponerles el chofar para que usted diga, yo quiero participar. Nomás ponga ese texto y usted ya entra ahí en la participación de un chofar completamente gratis. Pues gracias, pues les encargo que se suscriban. Para ustedes es gratis, para nosotros es de mucha bendición. Y esto fue, pastor, Conectados.